Buenas tardes. El día de hoy estaremos abarcando el tema del Código Sustantivo del Trabajo, presentado por Lady Alejandra Legarda España, del programa Administración en Salud del grupo 13253. Hola, buen día para todos. Mi nombre es John Neiber Briceño, soy estudiante del tercer semestre de Contaduría Pública de la Fundación Universitaria Compensar. Hola a todos, me presento, mi nombre es Jessica Tatiana Medrano Fernández, estudiante de la U Compensar de la carrera Administrativa en Salud. Buen día, mi nombre es Dayana Ramírez, pertenezco al programa Administración en Salud, segundo semestre. Buenas noches, mi nombre es Oscar Fabián Chón Espejo, estoy en segundo semestre de la carrera de Administración en Salud. En esta oportunidad les voy a hacer un breve resumen de los artículos 353 al 379 del Código Sustantivo del Trabajo. Los artículos 353 al 358 nos hablan sobre la constitución y registro de los sindicatos. En ellos se establece que los sindicatos son asociaciones de trabajadores o empleadores con el fin de mejorar y defender sus intereses. No existe la intervención del Estado. Se constituye mediante un acta de constitución, la cual debe tener como mínimo 25 miembros y deben registrarse ante el Ministerio de Trabajo para obtener personería jurídica. Los artículos 359 al 367 nos hablan sobre el funcionamiento y los derechos de los sindicatos. En ellos se observa que los sindicatos tienen autonomía para gestionar sus asuntos internos y establecer sus propias normas siempre y cuando respeten la ley. Adicional, también nos indican que los sindicatos pueden representar a sus afiliados en cualquier proceso jurídico o administrativo. Los artículos 368 al 374 hablan sobre las obligaciones y las prohibiciones de los sindicatos. Estos artículos indican que los sindicatos deben cumplir con sus obligaciones legales como la presentación de informes y la observancia de las normas laborales. Además, establecen la prohibición de la discriminación dentro de los sindicatos y que no pueden afectar el orden público ni cometer actos ilícitos. Los artículos 375 al 379 hablan sobre protección y garantías. En ellos se establece la estabilidad laboral reforzada para los directivos sindicales. Además, señalan que los empleadores deben facilitar el ejercicio de las funciones sindicales y establecen sanciones para los empleadores que violen los derechos sindicales. Todos estos artículos mencionados del Código Sustantivo del Trabajo buscan proteger la libertad sindical, garantizar la autonomía de los sindicatos y establecer derechos y obligaciones tanto para trabajadores como empleadores. Gracias por su atención. El artículo 380 nos habla de las sanciones de los sindicatos y el artículo 381 nos habla de las sanciones de los directores. En este caso, cualquiera de las sanciones que puedan ser imputables tienen un tiempo determinado para que ellos puedan revocar y asimismo también si la sanción se aplica ellos deben de cumplir una sanción. Y si la sanción es aplicable, ellos deben de cumplir una multa equivalente a 1 a 50 salarios mínimos más altos vigentes.
Pasamos al capítulo 6 que nos habla del régimen interno. El artículo 382 hace referencia al nombre social y es que todo sindicato no puede usar como nombre social uno a que induzca un error o confusión de otro sindicato ya existente. El artículo 383 nos habla de la edad mínima y es que pueden ser miembros todos los trabajadores mayores de 14 años. El capítulo 385 habla de las reuniones de las asambleas y por lo general se deben de hacer cada 6 meses. El artículo 386 es el quórum de la asamblea y no pueden actuar válidamente sin el quórum que no sea inferior a más de la mitad más uno de los afiliados. Artículo 387, representación de los socios en las asambleas, y es que deben omitirse en los estatus la representación de los afiliados. Artículo 388, requisitos para ser miembro de la junta directiva. Uno de los requisitos es ser colombiano, ser miembro del sindicato, tener cédula de ciudadanía o según el caso tarjeta de identidad, saber leer, escribir, no haber cometido delitos o no estar llamando a juicio en el momento de las elecciones por delitos. Artículo 389. Empleados directivos. No pueden hacer parte de la junta directiva de un sindicato los afiliados que representen al empleador frente a sus trabajadores, ni los altos empleados directivos de la empresa. Artículo 390. El periodo de las directivas sindicales no pueden ser menor de 6 meses, con excepción de las directivas provisional, cuyo mandato no puede prolongarse por más de 30 días. Artículo 391. Elección de las directivas. En este caso, se puede escoger la elección de las directivas por votación secreta. Asimismo, el artículo 392 que hace referencia a la constancia del acta, y es que en las reuniones de la asamblea o de la junta directiva, cualquiera de los miembros tiene derecho de pedir que se haga una constancia con las personas que están en ese momento de la determinación y que asimismo sea en secreto la votación. Artículo 393. Libros. Y es que todo sindicato debe de abrir unos libros de afiliación. En este caso debe de tener actas de asamblea general, actas de la junta directiva, balances, inventarios, egresos, ingresos. Artículo 394. Presupuesto. Y es que el sindicato en la asamblea general votará el presupuesto de los gastos para periodos no mayores de 1 año. Artículo 395. Caución del tesorero. Y es que el tesorero de todo sindicato debe garantizar a favor la caución del manejo de los fondos. El artículo 406. Esta comisión será designada por la organización sindical que agrupe el mayor número de trabajadores. Goce de la garantía del fuero sindical en los términos de este artículo. Artículo 407. Cuando la directiva se componga de más de 5 principales y más de 5 suplentes, el amparado solo extiende a los 5 primeros principales y a los 5 primeros suplentes que figuren en el listado. Artículo 408. El juez negará el permiso que hubiere solicitado el empleador para despedir a un trabajador amparado por el fuero sindical. Artículo 409. Los trabajadores oficiales y la liquidación o clausura definitiva de las empresas o establecimiento y la suspensión total o parcial de actividades por parte del empleador durante más de 120 días. Artículo 417. Todos los sindicatos tienen sin limitación alguna la facultad de unirse o coaligarse en federaciones locales, regionales, nacionales, profesionales, industriales y estas en confederación. Artículo 419. Para la constitución de cualquier federación o confederación de sindicatos, los representantes de estos suscriban el acta de fundación debe estar expresamente facultados. Artículo 420.
El acta de fundación debe indicar el nombre, domicilio de cada organización afiliada y el número y la fecha de resolución de reconocimiento de su personería jurídica. Artículo 21. Fuero sindical. Para los efectos de fuero sindical, los avisos se darán en la misma forma prescrita. Y el artículo 422. Junta directiva a la condición de ser miembro activo de una de las organizaciones federistas en el primer inciso del presente artículo. Artículo 428. El Ministerio de Trabajo propiciará la reunión de congresos sindicales de acuerdo con la reglamentación que estime conveniente. Artículo 430. De conformidad con la Constitución Nacional, está prohibida la huelga de los servicios públicos. Artículo 431. No puede efectuarse una suspensión colectiva de trabajo, cualquiera que sea su origen, sin que antes se haya cumplido los procedimientos que regulen los artículos siguientes y se reanudación de los trabajos que implican la terminación de la huelga. Muchas gracias. El artículo 432 al 437 nos explica cómo se debe llevar a cabo la negociación entre empleadores y trabajadores, esto con el fin de establecer condiciones laborales. Se detallan los plazos y la posibilidad de recurrir a un tribunal de arbitraje. También nos habla de cómo resolver conflictos dentro de la negociación y dentro de la huelga. Del artículo 438 al 442 nos habla sobre las reglas generales del contrato colectivo de trabajo. El contrato colectivo es aquel que se da entre uno o varios empleadores y uno o varios sindicatos. Esto con el fin de establecer condiciones de trabajo. Se estipulan reglas para la negociación, cobertura para el contrato y obligatoriedad de las partes. Del artículo 443 al 448 nos aborda el derecho a la huelga en Colombia. Se define qué se entiende por huelga, las limitaciones de este derecho, requisitos para llevarla a cabo y consecuencias que puede tener. También se menciona el procedimiento para que una huelga pueda ser declarada ilegal y posibles sanciones para los trabajadores. En el artículo 449 se establece la posibilidad de arbitraje obligatorio como un medio para resolver conflictos de trabajo. Un ejemplo de ello es cuando una huelga es declarada ilegal o cuando las partes no llegan a un acuerdo mutuo en la negociación colectiva. El gobierno puede obligar a que se acuda a un tribunal de arbitraje para resolver dicho conflicto. Del artículo 450 al 454 nos detalla el procedimiento de una huelga, desde cómo se debe votar, las notificaciones que deben hacerse, hasta cómo se debe efectuar. Adicional, especifica las responsabilidades de los trabajadores y los empleadores durante una huelga y las situaciones en las cuales la huelga se puede levantar. Del artículo 453 al 458 nos habla de las consecuencias legales de la huelga y su finalización. Explica cómo se deben restablecer las relaciones laborales después de una huelga, las responsabilidades de los empleadores y trabajadores al regresar al trabajo. También nos habla de las garantías que se deben brindar para que no hayan represalias ni despidos injustificados por participar en una huelga. Los que van del 459 al 484 son de suma importancia, ya que estos son los encargados de regular aspectos fundamentales relacionados con la seguridad social de los trabajadores como derecho y las disposiciones finales del Código. En los artículos del 459 al artículo 479 se habla acerca de la seguridad social y en estos se regula la obligación del empleador de afiliar a sus trabajadores a sistemas de seguridad social que incluyen salud, pensiones y riesgos laborales. Además de esto, los trabajadores tienen derecho al acceso a prestaciones de servicios de salud y compensaciones por accidentes laborales o enfermedades profesionales.
del 480 al 484 se incluyen cláusulas finales que aseguran la coherencia del código y su implementación. En el artículo 480 se contienen cláusulas de reserva, algunas disposiciones que solo aplican si son favorables hacia el trabajador. En el artículo 481 se habla acerca de las derogatorias y se mencionan las normas derogadas por la entrada en vigor del Código Sustantivo del Trabajo. En el artículo 482 se indican desde cuándo es aplicable o cuándo entró en vigencia el código. Y en el artículo 483 y 484 se habla acerca de las disposiciones transitorias y cómo se aplican las normas tras la implementación del Código Sustantivo del Trabajo. Estos artículos son de suma importancia para proteger los derechos de los trabajadores en el ámbito de la seguridad social y la coherencia legislativa. Muchas gracias.